Muy buenas tardes, queridos senderistas. ¿Cómo están? Acá Liliana Krasbach en Senderos hacia la Libertad. Otra vez aquí presentes como todos los lunes. Bueno, ¿cómo están? Está el chat abierto ahí con para los que quieran escribir. Y le doy la bienvenida a mi compa Claudio Panariti. ¿Cómo estás, Clau? Muy bien, buenas tardes, como todos los lunes acá en Mantra Dime. FM, acá en Senderos hacia la Libertad. Sí, Y hoy tenemos un tema muy especial actual. que es el desafío de diferenciar lo verdadero de lo ilusorio, ¿no? Y tenemos un invitado muy especial. Muy querido. Bueno, ¿Querés vamos a darle presentarlo? la bienvenida porque hay, es muy interesante el programa de hoy. Les digo a la audiencia que no se lo pierdan. Y este invitado que, bueno, que yo admiro mucho, el señor Rufo García Rubio. Él, bueno, nace en España, estudia arte y pedagogía en Alanus, Ujú. Alemania. en Alemania, después viaja a Argentina en 1984 y funda el Centro de Arte Perceval junto a un grupo de artistas y fundador de la editorial Antroposófica. Le damos la bienvenida al señor Rufo García Rubio. ¿Cómo estás, Rufo? Gracias, Liliana. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por invitarme a compartir este espacio, a comunicarme con vuestros asiduos oyentes, que supongo que ya son seguidores fieles. Sí, hay de todo, hay de todo, hay de todo, Sí. hay de todo. Y a conversar de este tema que, bueno, que Liliana tuvo la inspiración de decir quiero hablar sobre este tema que es complicado, pero que es de mucha actualidad, ¿no? Entonces, no sé si queréis hacer preguntas. Sí, Rufo, ¿vos querés contar algo más de vos, de tu accionar hoy, o vamos directo al tema? Bueno, quizás solamente podría decir ya que tú has mencionado un poco de mi biografía, Sí. Una pregunta con la que viví y con la que llegué de Alemania a Argentina, ¿no? Yo conocí digamos, la ciencia espiritual de orientación antroposófica en Madrid, cuando era muy joven, y de ahí decidí ir a Alemania para profundizar en ella. Y cuando terminé de estudiar, decidí venir a la Argentina con una intención de que esto tan valioso que yo había descubierto para mí, que debía ser compartido, para mí era una necesidad de mí yo, compartirlo con el resto del mundo hispanohablante. Y por eso fue que se creó la editorial antroposófica, en definitiva, como para que estas ideas llegasen y nos ayudasen a crecer y a desarrollarnos a cada uno de nosotros, así como la antroposofía o la ciencia espiritual lo promueve, que es en absoluta libertad, ¿no? Sin nada de historia rara, sino es una ciencia más rigurosa que la ciencia académica y que toca asuntos muy trascendentales, que yo estoy ahora desarrollando un programa por un podcast que se va a llamar Detrás del Velo, justamente porque detrás de esta ciencia académica que tenemos, los procesos, esto es la manifestación de algo que está detrás, y si no conocemos lo que le subyace, nos resulta todo un poco azaroso. Bien. Entonces, ahora voy a dedicar mis últimos años, ¿no? O todavía los que me queden, para trabajar en radio, podcast, en todos los lugares que me convoquen para hablar justamente de esto que está detrás del velo, ¿no? Entonces, cuando tú me convocaste para este programa, dije, es que está todo Alineado. alineándose, ¿no? Qué hermoso, me encanta que pasen estas cosas. Y esto detrás del velo, ¿no? Esto de poder ver con claridad también, o empezar a ver con claridad, poner luz a todos estos fenómenos que estamos viviendo como actualidad hoy, ¿no, Rufo? Y que también hay conocimientos que están saliendo a la luz, o verdades o realidades que antes estaban como ocultas. Se está corriendo un velo, podríamos decirlo así, en estos Sí, tiempos. se está corriendo un velo porque la humanidad, ya podemos hablar de una humanidad adulta, y al ser adulto no se le puede ocultar Claro. las propias verdades ni su propia historia. Ajá. Y entonces hay como una necesidad cultural, ¿no?, de muchos seres humanos de distintos lugares del mundo que sienten la necesidad de investigar y decir, no, pero esto forma parte de la propia biografía del ser humano, esta verdad se tiene que conocer, y se hacen muchos intentos
basándose muchas veces en filosofías o métodos de conocimiento antiguo que no alcanzan, ¿no? Como para que esas verdades se conviertan en absoluta verdad y no sea una semiverdad, ¿no? Porque mucho de lo que se está hoy en día hablando está más en ese ámbito todavía de lo que quiere llegar a la verdad, pero que le falta lo que justamente está detrás de ese velo, que es lo que la ciencia espiritual antroposófica nos permite tener ese conocimiento, porque en realidad hay que empezar a pensar que este regalo de la antroposofía es un regalo de los dioses a los hombres, ¿sí? Esto no es una cosa de los humanos solamente, sino es un regalo de los dioses a los seres humanos, para que en cada uno de los momentos de su historia han necesitado ayuda, ¿no?, del mundo espiritual, y el mundo espiritual siempre ha regalado generosamente esta ayuda. Entonces la antroposofía hay que verla como esa ayuda generosa del mundo espiritual, que si bien Rudolf Steiner, por supuesto, fue el canal, ¿no? Pero no un canal como en los tiempos antiguos, sino un canal en la plena conciencia de vigilia de la humanidad del siglo XX y XXI, ¿no?, que es distinto. Entonces, para acercarnos un poco a este tema que propusiste, creo que es fundamental que intentemos formarnos una imagen de qué es lo verdadero, ¿no?, de qué es lo real y de qué es lo ilusorio, porque en esto radica, ¿sí? Todos estamos acostumbrados, y sobre todo por la influencia de lo que ahora mismo son las ciencias académicas más vanguardistas, que puede ser todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la IA, con la física cuántica, ¿no?, que entramos en mundos que realmente todavía no podemos abarcar con nuestro conocimiento profundo, sino que obtenemos resultados y quedamos maravillados, pero detrás de esos resultados, ¿qué hay? Hay algo, ¿no? Y cuando le preguntaron a Rudolf Steiner, en realidad, cuál era su tarea principal, ¿no?, porque más allá de su magna obra, que es impresionante, él dijo, no, yo todo esto lo tuve que hacer porque era necesario, pero en realidad mi tarea principal, vinculada a mi individualidad, es traer el concepto del karma y de la reencarnación para la humanidad del siglo XX y XXI en adelante. Y yo dije, wow, ¿y esto qué? Porque claro, hemos escuchado del karma, no es nuevo, ¿no?, y de la reencarnación, pero lo hemos escuchado desde una espiritualidad antigua, oriental, que tenía su verdad, ¿no?, en el momento en que estas cosas se dijeron, cuando todo lo que tiene que ver con el maestro de la reencarnación, que en este caso sería Gautama Buda, él trae un camino para retirarnos de este mundo duro, de este mundo de la tierra, retirarnos a ese mundo maravilloso del nirvana, y desde ahí desprendernos de esta evolución futura de la tierra. Esto realmente era como una parada en el camino, ¿no?, que no alcanzaba lo que es la meta de la tierra, porque la meta de la tierra y del ser humano es justamente convertirse en un ser autónomo, creador, creativo, o sea, tener un futuro. Entonces Rudolf Steiner, dejando esta parte atrás, que fue necesario por X razones que no vamos a entrar ahora, él trae el nuevo concepto del karma. Y este nuevo concepto del karma es que nos trae la posibilidad de que nos percibamos como un ser que tenemos un pasado, que tenemos un presente y que tenemos un futuro. Y entonces cuando nosotros mismos, cada uno de nosotros, puede percibir su pasado, su presente y su futuro, el mundo hace un velo, se corre, ¿sí? Honestamente, se abre un nuevo velo y surgen nuevas preguntas. Por ejemplo, la pregunta entonces, si yo estoy acá en mi presente, ¿qué viene de mi pasado, y qué va de mí hacia mi futuro? Entonces Steiner da una aclaración que a mí me parece realmente dentro de lo que son las fuerzas del entendimiento, porque él tiene que hablar al entendimiento, tenemos que entender para poder hacer esa asociación. Él dice que en realidad el yo del presente, que estamos viviendo, tú, él, yo, todos nosotros, es
la actualización del yo del pasado y es el generador del yo del futuro. Entonces, cuando yo me confronto con esta verdad, yo tengo un pasado. ¿Y cuál es mi pasado? ¿Por qué yo siento aquí que tengo, bueno, determinadas actitudes, determinadas vocaciones, determinadas capacidades, o sea, que quiero realizar lo que tengo que realizar? Y a esto viene una pregunta que también unos jóvenes simpáticos, ¿no? Porque siempre, solamente los jóvenes pueden tener esa frescura, ¿no? Para enfrentar a una personalidad como Steiner, así face to face, sí, y decirle, oiga, doctor, dígame, ¿en qué consiste la felicidad? ¿Sí? Y Steiner lo mira así y dice, miren, la felicidad consiste en la realización del propio concepto. ¿Sí? Ahora, todos quedamos ahí. Claro. ¿Qué es el propio concepto? Claro. Que es maravilloso. Entonces, lo tiene que aclarar, ¿no? Entonces, en esta vida nacemos. ¿Sí? Nacemos y traemos de nuestra vida los talentos que en la vida anterior nosotros desarrollamos, sí, como talentos ahora son capacidades, sí, se han transformado en capacidades. Bien. Entonces venimos con unas capacidades para desarrollar. Si nosotros desarrollamos esas capacidades con las cuales hemos nacido para desarrollar, entramos en nuestra propia biografía kármica y seremos personas felices porque estamos haciendo eso para lo cual hemos venido a hacer. ¿Sí? Pero él dice, pero no alcanza con eso, porque al yo realizar en esta vida esa potencia, ¿sí? Estoy involucionando en el sentido de involución espiritual y no evolución en el sentido de las ciencias académicas. Estoy involucionando un talento, cada capacidad que yo conquisto, hay algo germinal que vive en esa capacidad y que no se puede actualizar en esta vida. Y se va a actualizar en la siguiente. Entonces, todo lo que yo en esta vida estoy generando como germinalmente, y él da un ejemplo, él dice, por ejemplo, un arquitecto que en esta vida está trabajando con la arquitectura, va a evolucionar en la próxima vida un músico, un talento musical. Porque la arquitectura y la música es prácticamente lo mismo. La arquitectura es música congelada, ¿sí? Cuando uno es un poco sensible y percibe un edificio construido, ¿no? con un canon verdadero, como pueden ser las catedrales góticas, el templo griego, eso son músicas, se escucha sonar. Que no, la mayoría de las personas todavía no lo puedan escuchar, no es ningún problema, pero ahí hay, porque está hecho desde leyes armónicas musicales, ¿no? Congeladas en espacio. Entonces, cuando yo me ejercito con las matemáticas y con esas proporciones, mi ser está desarrollando un talento musical, ¿sí? Pero ese talento musical se va a actualizar en la próxima vida, ¿no? Entonces, lograr esta visión de tener un pasado real, mi pasado, el pasado de cada uno de nosotros, ¿no? Nuestro presente, que se está actualizando ese pasado, porque no todo es culpa de mis padres, no todo es culpa de la sociedad, no todo es culpa... No hay que culpar más, porque los padres, la sociedad nos ha dado lo mejor que nos ha podido dar, ¿sí? O sea, en el 98% de los casos es así. Ningún padre quiere el mal para sus hijos. Puede ser que haya cometido torpezas. La sociedad es lo mismo, ¿no? Ahora, esto, cuando yo lo confronto, entonces digo, estas cosas son mis cosas, ¿sí? Y claro que en mis cosas no todo viene de luz. También he cometido errores en mis vidas anteriores y ahora los tengo que transformar y los tengo que desarrollar. Pero si yo me enfrento conmigo mismo, no culpo al mundo, no culpo a la herencia, no culpo, sino que me comprendo a mí mismo y digo, esto que te pasa, enfréntalo con absoluto amor, con absoluto coraje y sigue adelante con tu vida, porque eso te va a llevar a algo mejor. El problema es cuando no lo quieres aceptar, cuando lo rechazamos o, peor que esto, cuando nos cortan este conocimiento, que es lo que nos han hecho. O sea, la humanidad actual nos han cercenado su pasado y no nos dimos cuenta. ¿Sí? Y cuando nos cercenaron nuestro pasado, yo puedo dar el nombre de la persona que cercenó nuestro pasado y se llama David Hume.
el fundador del empirismo. ¿Por qué? ¿Qué dice David Hume cuando uno, ya en sus primeras palabras, es el nominalismo? Que el ser cuando nace es una tabula rasa, que no tiene historia previa y que todo empieza a partir del momento en que tiene percepciones sensoriales con el mundo empírico. ¿Sí? Y si ahí empieza una historia, todavía dice, ¿y ahora qué es lo intelectual? Que lo intelectual sería para nosotros lo verdaderamente más sublime, lo espiritual. ¿Y él qué dice? Que en realidad lo espiritual es el recuerdo, la representación de la imagen que nosotros hemos percibido. Por ejemplo, yo percibo un caballo, intelectualmente formo una imagen. Entonces, lo intelectual, el mí, es la imagen que yo he percibido de ese caballo. O sea, y no hay, en una tabla rasa no hay un pasado, claro, y por supuesto no hay un futuro. Entonces, si al ser humano se le quita el pasado y se le quita el futuro, se le quita absolutamente su propia biografía y se lo condena a ser un ser que no tiene, que vive en el espacio como un animal. Se le ha quitado. ¿Sí? Claro. Y esta es la humanidad que nosotros estamos viviendo, ¿no? Bueno, en el concilio también de Constantinopla, que se abole todo lo que es la reencarnación, el espíritu. O sea, hubo muchos momentos en la historia en que nos limitaron y la gente, digamos, me llama la atención cómo compramos eso, cómo entramos en esos conceptos con facilidad, ¿no? Sin cuestionarnos a veces. Sí, porque estamos acostumbrados a ser una humanidad niña. Claro. ¿Sí? Entonces hay que despertar a una humanidad adulta. Y despertar a adulto es doloroso. No se despierta gratuitamente, se despierta con sufrimiento, claro, y con dolor, ¿no? Entonces ahora estamos despertando como humanidad adulta y podemos mirar ahí y decir, pero mira lo que hicieron esto, pero no solamente el concilio de Constantinopla, si vamos al primero de Nicea, pero yo no quiero entrar ahí tan atrás. Creo que hay algo que tenemos que tomar conciencia de hechos que pueden ser de una manera o pueden ser de otra. O sea, nunca hubiese, según mi opinión, el decir nunca es, disculpen la expresión, o sea, es una expresión coloquial. Sí, o sea, sí. Hubiese sido muy difícil haber llegado a desarrollar las ciencias empíricas, las ciencias naturales, si la Iglesia de Inglaterra no se separa del papado. O sea, acá tenemos un hecho en la historia que es muy fuerte. El hecho de que Enrique VIII, casado con Catalina de Aragón, el Papa se niegue a darle el divorcio y Enrique VIII diga, bueno, me separo del Papa y yo en Inglaterra me hago jefe de la Iglesia, sí, claro, y jefe de la política, reúno otra vez los dos tronos que antiguamente siempre los faraones los tenían, los grandes conductores de los pueblos antiguos los tenían, eran reyes, sacerdotes. Bueno, Enrique VIII se convirtió en rey sacerdote. No nos dimos cuenta de eso. En ese momento, ¿qué permitió? Que lo que antes la Iglesia no podía permitir, la Iglesia católica, ¿no? Porque la creación, el ser humano era una creación divina, el mundo era una creación divina, no se puede profanar. Al tú retirarte, puedes hacer perfectamente lo que se hizo en la investigación que nosotros conocemos. Como dice Bacon de Berulan, a la naturaleza hay que arrancarle su secreto a fuego y a ácido. Es bestial esto. Pero así son nuestros laboratorios. Ay, sí. Pero para que yo pueda llegar a eso, he tenido que quitar que el ser humano no tiene alma, que el animal no tiene alma, que simplemente es un nombre, es una proyección, es una representación, es un concepto que yo creo. Porque si yo sigo con esa todavía conciencia de que la creación es divina, yo no la puedo profanar. Y ese fue el gran conflicto que hubo entre la Iglesia y la ciencia durante muchos siglos, ¿no? O sea, Giordano Bruno, Galileo, no fueron quemados porque sí, fueron quemados porque, bueno, estaban profanando o trayendo información o haciendo algo que para los que tenían el poder les parecía que era... ¿Sí? Entonces, y esto ha dado lugar justamente a lo más terrible, que es lo que nos está pasando ahora, ¿no? Que es la IA, la inteligencia artificial. O sea, este es el gran reto que tenemos. Si nosotros nos centramos, entonces el yo, como que tenemos un pasado
tenemos un presente y tenemos un futuro, que en realidad somos un hijo de los dioses y no somos una evolución de lo animal, no somos un animal superior, sino que realmente estamos entroncados en una línea divina, ¿sí? Que así ha sido toda la humanidad, siempre ha estado, dioses y hombres han trabajado juntos. Es a partir del Renacimiento que se produce este quiebre, a partir de Bacon de Berulán y a partir de que la Iglesia de Inglaterra se separa de la Iglesia Católica y empieza el desarrollo científico, porque empezó en Inglaterra. La Revolución Francesa, Voltaire, las ideas las tomó de Inglaterra, o sea, todo funciona allá porque se han liberado de ese Padre Dios, ¿no? Y entonces puedo hacer lo que quiera. Y ahora estamos en este momento tan difícil que no lo podemos parar, que no lo vamos a parar, de la inteligencia artificial. Sí. Pero la inteligencia artificial no es tanto el problema en cuanto como herramienta para que desarrollemos cosas buenísimas, sino que nos aísle uno de otro. Porque como dice Rudolf Steiner, un yo se puede desarrollar si está en contacto con otro yo. ¿Sí? ¿Y cuáles son nuestros verdaderos contactos con otro yo? La amistad, el amor y la ayuda, lo social, que nos sostiene, que necesitamos de otro ser humano porque sus capacidades me pueden ayudar en esta falencia o dificultad que yo tengo. Bueno, ahora, ya dentro de un año o dos, ya están los terapeutas virtuales, psicólogos virtuales. Yo ya no necesito un psicólogo, tengo mi agente, o sea, tengo mi psicólogo, tengo mi novio o mi novia, tengo mi amigo o mi amiga. ¿Qué quiere decir? Que yo ya me estoy aislando, y estoy interactuando con una inteligencia que detrás de esa inteligencia no es una máquina. Ya se está demostrando que la inteligencia está empezando a tener intencionalidad propia, ¿sí? Entonces, el peligro grande de lo virtual es justamente ahí, hacernos creer primero que no tenemos un pasado, no tenemos un presente, no tenemos un futuro. Tenemos una vida donde realmente es muy conflictiva, los seres humanos somos muy complicados, ¿sí? Lo sabemos que somos complicados, pero esa complicación es saludable para que nos activemos. No, pero yo no quiero, prefiero tener mi terapeuta o mi amigo que siempre me va a dar la razón. Claro. Tal cual. Que siempre no me va a confrontar. Decir, pero ¿no? nunca me va a confrontar, siempre me va a decir que bien lo hago, hice una O que parece un cuadrado y él me va a decir, no, pero es perfecta, mira que quedó. ¿Sí? Y el ego, ¿no? Que no es el yo, porque hay que diferenciar entre el ego y el yo, entonces se va a sentir cómodo entre cuatro paredes encerrado en casa, que es lo que está pasando hoy en día, sobre todo ya con los adolescentes, ¿no? Los adolescentes ya viven encerrados en lo virtual. Rufo, pregunta acá Carla, que nos escribe una oyente, que dice, ¿la inteligencia artificial va a dejar afuera al ser humano de su camino espiritual? No, la inteligencia artificial, el ser humano depende del ser humano, dónde y qué quiere hacer el ser humano consigo mismo, ¿sí? O sea, hay para ampliar un poco el marco, ¿no? Que es importante. ¿Qué fuerzas tiene que desarrollar el ser humano de esta época en la que estamos viviendo, ¿no? Que Steiner o la antroposofía llama que es la quinta época cultural posatlante, o toda la época cultural posatlante. Seguramente que todos nuestros oyentes ya han escuchado el nombre de la Lemuria, han escuchado el nombre de la Atlántida y han escuchado el nombre de la época posatlante. Steiner dice que en realidad, en la época de la Lemuria, que es la más antigua de todos, podemos decir que el ser humano era un ser humano voluntad, ¿sí? O sea, la voluntad, el hacer, y cuando se leen las descripciones que Steiner a través de la antroposofía nos relata sobre esos tiempos, realmente la vitalidad que tenía el ser humano era enorme, ¿no? Hoy en día somos mosquitos comparados con esos gigantes que eran pura vitalidad. Mira. En la Atlántida dice que en realidad todo el hombre de la Atlántida, y esto no se entiende, y es fundamental entenderlo, fue el hombre del pensar. ¿Sí? ¿Cómo el hombre del pensar, Rufo? ¿Qué nos está diciendo la Atlántida? Sí.
el conductor de la época de la Atlántida es Manes o Manú. Claro. Su nombre significa manas, mente. ¿Sí? Y él ya presentaba a los seres humanos de esas comunidades distintas que el verdadero Dios es un Dios del pensamiento. Fue el primero en hablar esto. Y fue el que trajo el canon del cuerpo humano. Para que el yo se pudiese encarnar en la tierra, en una estructura corporal necesita un canon. Entonces, ese canon es lo que en la Biblia tenemos como la medida del arca. El arca de Noé es el canon de lo humano, ¿no? Y Steiner da una imagen, da dos imágenes que a mí siempre las tengo presentes porque son tan bonitas, ¿no? Y dice que cuando los oráculos, ¿no?, de la Atlántida, que era esta humanidad dividida todavía bajo la conducción de los distintos dioses planetarios, pero que ya tenían sus oráculos como sus comunidades, por cierta traición de estas fuerzas mistéricas, entraron en decadencia. Entonces la forma humana empezó a desvirtuarse, o sea, todavía era muy vital, no tanto como lo era en la Lemuria, pero todavía era muy vital, y esto trajo aparejado una serie de riesgos muy grandes para que la humanidad en ese mismo momento era una crisis como la tenemos nosotros ahora, solo que muchos años atrás, y la solución, dice Steiner, que fue que el conductor, Manú, se caminaba por las comunidades humanas y llevaba mostrando un sol, y en ese sol estaba la figura del rostro humano. Es decir, que todavía en ese entonces la humanidad no había desarrollado lo verdaderamente y específicamente humano que es su rostro. Y que al ver esto, este rostro tan bello, se despertaba unas fuerzas en el alma del observador: yo me quiero parecer a eso, ¿no? Y eso se usó como fuerza de salud, como fuerza sanadora, para impulsar a que un grupo de esta humanidad pudiese salir de la Atlántida, porque la gran mayoría pereció, pero estos grupos que pudieron salir, salieron ya con ese input hacia lo nuevo. Y también dice, y esto también en los panfletos de Scott Elion se puede leer, ¿no? Él habló mucho de la Atlántida, que al final los hombres vivían en pequeñas arcas, pequeños barcos, porque estos barcos estaban construidos con la misma medida que el arca grande de Noé, ¿sí? Porque era la medida del cuerpo humano. Y dice que como el cuerpo humano se estaba desbordando, entonces en la noche se metía ahí y el canon lo comprimía y le iba dando la medida. Entonces, Stein dice que esto en realidad fue el desarrollo de la humanidad del pensar. ¿Y qué nos queda? Nos queda el corazón, el sentir. Y dice, las fuerzas del corazón es la tarea que les incumbe a la humanidad de la Atlántida hasta el gran ciclo que termine todo lo que son las culturas. Y él dice que en realidad cuando nosotros, o el ser humano, empieza a despertar la fuerza del corazón, ahí encuentra el remedio para enfrentar el engaño que puede venir desde afuera como virtual. Pero no con las fuerzas del intelecto, porque al intelecto estas fuerzas lo engañan. Claro. Pero no le pueden engañar al corazón. El corazón, por eso él dice que en esta época tiene que empezar a tener pensamientos, a convertirse en un órgano del pensar. Pero de ese pensar vivo, de ese pensar que, por ejemplo, es capaz de emitir un juicio lógico ante cualquier situación de la vida que se le presente sin necesidad de tener la especialidad. Él dice, o sea, claro, cuando el corazón empieza a despertar, yo puedo emitir un juicio lógico, aunque sea de medicina, claro, de física, aunque yo no sea ni físico, porque es lógico, porque estoy teniendo ese sentido común. Eso. ¿No? Entonces el sentido común me capacita y me facilita la posibilidad de poder decir, no, esto realmente no es así, ¿sí? Pero también hay que superar ese corazón, digamos, todavía infantil. Hoy en día lo estamos viendo, ¿no? En la política. No importa lo que aquel que yo me gusta, el político que me gusta, lo que haga. Eso no me importa. Puede haber hecho cualquier desastre, pero yo no lo puedo juzgar. ¿Por qué? Porque estoy
entregado todavía en forma infantil, no he despertado a un juicio crítico para juzgar Tomar con el corazón y distancia, decir... claro. ¿sí? Y así es como nos van a querer, o nos están conduciendo, ¿no? Nos están llevando porque el corazón todavía no está teniendo la capacidad de despertar. Para vamos poder hacia emitir eso, juicio. Rufo. ¿Cómo? Teóricamente, vamos hacia eso. Esa a despertar el corazón. Sí, esa es la nueva humanidad. La nueva humanidad. La nueva humanidad está despertando la fuerza del corazón. Y somos muchos, ¿eh? No pensemos que somos poquitos. Ay, qué lindo. Rufo, escribe Sabrina, que agradece mucho el programa, dice muy interesante y manda saludos. Gracias, Sabrina. Y también me preguntaba esto, ¿no? El tema de hoy surge porque justamente por esto de la inteligencia artificial, cómo diferenciar lo verdadero de lo ilusorio, cómo nos van confundiendo, ¿no? De alguna manera y llega un punto que vos decís, ¿esto es real o es mentira? ¿Es verdad o es mentira? ¿Cuál es la intención atrás de esto? En este caso, por poner una cara a la inteligencia artificial, pasan en otros ámbitos, pero ¿cuál es la intención del mundo espiritual, Rufo? ¿Qué crees vos? ¿Por qué nos está pasando esto como humanidad, este fenómeno? Bueno, aquí hay una cuestión importante, ¿sí? Nosotros hemos escuchado y lo hemos incorporado culturalmente, que así ya hace mucho tiempo, ya como quién sabe cuándo, alguna vez nos caímos del paraíso a la tierra o nos expulsaron del paraíso a la tierra, ¿no? O sea, la famosa expulsión del paraíso, y que con esa expulsión del paraíso no solamente fue expulsado el ser humano, sino también ciertas fuerzas antagónicas a las fuerzas creadoras fueron descendidas a la tierra con el ser humano, ¿sí? Esas son unas fuerzas, unas entidades que nos han acompañado y nos siguen acompañando y que tienen, por un lado, su propia intencionalidad, pero por otro lado están al servicio de las fuerzas superiores para hacer lo que tienen que hacer. O sea, si no hay antagonismo, digamos, si no ponemos sal a la comida es insípida. Si nosotros fuésemos seres como estábamos en el paraíso, porque ¿qué era el paraíso? O sea, no nos han contado qué era el paraíso. El paraíso era una situación de percibir, ¿sí?, lo bien o lo mal que hacían otros seres, pero nosotros éramos meros espectadores de sucesos que pasaban, imágenes que pasaban por nuestra conciencia, y que cuando esas imágenes se iban, pues nos dormíamos. No teníamos una vida interior propia, no teníamos una autonomía. Entonces Lucifer, o la serpiente, ¿no?, se acerca al ser humano y le dice, mira, es de verdad, muy aburrido en la situación en la que estás. Es muchísimo más interesante si, en lugar de ser mero espectador, te conviertes en protagonista, experimentas, haces experiencias subjetivas propias. Y el ser humano entró en eso. ¿Pero por qué? Porque estuvo permitido, porque era necesario, porque si no, no se puede crear un ser humano desarrollado si siempre simplemente es un contemplador del mundo y no experimenta el mundo. Entonces, esas fuerzas llegaron, ¿no? Y llegaron y nos acompañaron como humanidad durante mucho tiempo, durante todas las culturas antiguas, y siempre están, cuando miramos las culturas antiguas, la relación de los hombres y los dioses estaban ahí, o sea, prácticamente era un convivir en conjunto, ¿no? Nunca se perdió la conexión. Recién en el siglo XV se pierde esa conexión. Ahora, en el medio han sucedido otras cosas, que otras fuerzas totalmente de otra naturaleza, de una fuerza solar superior y muchísimo más luminosa, también tomaron como centro para su actuar la vida de la Tierra, que son las fuerzas crísticas, ¿eh? El Cristo se une a la Tierra y Él nos dice, estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. O sea, quiere decir que Él se quedó aquí, Él está aquí, no se fue al cielo. En el ámbito de la Tierra del cielo habita el descendió Cristo, y claro. está en la Tierra. ¿Por qué? Claro. Porque esa es su nueva morada, y de Él Como irradian fuerza. estas fuerzas que van directamente al corazón, ¿no?, que son las fuerzas del amor, ¿no?, que fluyen y que el ser humano los puede tener. Ahora, en el siglo XIX, fines del XVIII, al fines del XVIII, otra situación sucede, ¿no? Y sucede de que otras fuerzas de carácter no tan sencillas y tan simples como las primeras que caen, también son descendidas del cielo a la tierra. Y son las fuerzas que impulsan el materialismo graso, el verdadero materialismo. Hasta el siglo XIX no había materialismo, todavía todo era un materialismo filosófico.
pero no había un materialismo real, ¿sí? Concreto, claro. Materialismo Bien. concreto es el Claro. siglo XIX, el materialismo científico, ¿sí? Claro. Y que está muy vinculado también con ciertos movimientos Ujú. políticos y culturales que se desarrollan en esa época. Y es muy interesante cómo se fundamenta para que tenga peso y se pueda realmente sostener culturalmente que el materialismo es real, o si tú quieres, que la materia es la fuente primera que da origen a toda la evolución, ¿sí? Porque ese es el concepto del materialismo. La materia da origen A todo. ¿sí? Entonces no me hables de espíritu, porque el espíritu es un subproducto de la materia. No es la materia un producto del espíritu, sino el espíritu es un subproducto de la materia. ¿En base a qué se afirmaba esto? Se decía, bueno, si vemos a un ser humano cuando nace, él no muestra inteligencia. Si la inteligencia, lo espiritual es lo inteligente, el ser humano no muestra inteligencia cuando nace. En un determinado momento de su desarrollo, de su evolución, se despierta la inteligencia. Entonces, ¿quién da lugar, origen a la inteligencia? La materia, el cuerpo. Lo corporal da Como un origen vehículo, al claro. pensar, ¿sí? A los 13, 14, 12 años se despierta el pensar como producto de la materia. Okay. ¿Bien? Pero ahora tenemos que ir detrás del velo, porque este es de este lado del velo. Claro. ¿Sí? Pero, ¿cuál es la realidad detrás del velo? ¿Esto es mentira? No. ¿Es así? No. Entonces, ¿cómo es? Es el gran problema, ¿no? Entonces, dice Steiner, en realidad, todo órgano es construido por la fuerza que después refleja, ¿sí? El ojo es construido por la luz. El ojo es una construcción de la luz y después refleja la luz, porque lo que vemos, no tenemos luz, no vemos un pimiento, ¿sí? El oído es un órgano construido por el sonido. Primero está la actividad y después está el órgano, ¿sí? Yo no puedo escuchar el sonido sin un órgano, pero no puedo tener un órgano si la actividad que lo forma no es previa al órgano. Okay. Lo mismo pasa con el ojo. Si uno quiere incluso también... No voy a entrar acá porque no me quiero meter en esto. Pero y lo mismo pasa con el pensar. El órgano del cerebro es el órgano más noble, más especial que tiene el ser humano, ¿sí? Pero, ¿cuál es su fuente? ¿Cuál es su actividad? El pensar crea al órgano. Y una vez que el órgano ha sido creado, entonces el pseudo pensar, porque no es el pensar creador, se refleja en el órgano como pensar intelectual, como pensar inteligente, es decir, como pensar combinador. Entonces yo creo que la materia produce al espíritu, cuando en realidad no, el espíritu primero entra, conforma el órgano, porque tu cerebro y tu cerebro y mi cerebro es distinto. ¿Por qué? Porque tú tienes un pasado previo donde ahí hay gérmenes que van a modelar tu cerebro, como van a modelar el mío, ¿sí? Porque si no todos pensaríamos igual, tendríamos el mismo cerebro. Y no, cada uno, el cerebro es algo muy especial. Cada uno tenemos el órgano que nos hemos construido, ¿sí? Entonces, primero, la actividad, el pensar, tiene que formar el órgano, ¿sí? Y que el órgano empieza desde el momento en que empieza ya la concepción. Si bien es uno de los órganos muy especiales, pero ya empieza poco a poco, a medida que van haciendo, después va teniendo 3 actividades, que esto es muy, muy fundamental, ¿no? Esto lo cuento porque hay que ayudar a los niños, ¿no? Esos 3 primeros años, el andar, el hablar y el pensar, son años que no están al cuidado de los seres humanos. Nosotros no podemos intervenir en esos 3 años, todavía están al cuidado de las fuerzas divinas, de las fuerzas paternales. Y esos movimientos que los niños hacen, el restar, el succionar, ¿sí?, y el erguirse, ¿sí?, son 3 movimientos que le van a dar las capacidades humanas, que es la postura erguida, el habla y el pensar. Pero ¿cómo es el pensar? El hablar, vamos a hablar solamente del pensar. Cuando nosotros, el niño succiona, mama, son los únicos movimientos orgánicos que pueden estructurar y modelar
estructuras neuronales del cerebro. Si el niño no mama, ¿sí? Si el niño no tiene esos movimientos, no puede desarrollarse las capacidades humanas, no puede desarrollar el órgano. Pero ahí hay actividad, porque el mamar es actividad. Entonces, esa actividad, ese que alimenta el órgano, detrás de esa actividad se encuentra la actividad, la propia fuerza activa del pensar que lo modula, ¿sí? Lo estructura de tal forma para que ese órgano pueda, en un determinado momento, cuando ya ha madurado, poder ser espejo de la actividad que en él se refleja. Entonces, no es que la materia crea al espíritu, sino que el espíritu ordena la materia para después poder percibirse en ella, ¿no? ¿Y el órgano del corazón? El órgano del corazón es un órgano muy especial. Primero hay que entender que el corazón no es una bomba. O sea, hay que salir ya de ese error que se ha mantenido. El corazón no es el corazón el que bombea la sangre, mueve la sangre, sino es la sangre la que mueve el corazón. ¿Por qué? Porque la sangre es el vehículo del yo, ¿sí? Así como el pensar ordena el cerebro, el yo en la sangre ordena y conforma el corazón. Y ese corazón se tiene que espiritualizar, y en la medida que se va espiritualizando, va entrando a desarrollar capacidades que en un principio las más simples son estas que yo nombré al principio, que es el pensar lógico, el sentido común, pero después también empieza a actuar en todos los órganos perceptivos. Empieza a actuar en el mirar, ¿sí? En el escuchar, en el tocar, en el gustar, en el oler. No para mí, yo huelo, qué rico para mí, yo toco para mí, qué rico es tocarte, sino todo lo contrario, porque las fuerzas del amor salen de mí para el mundo. Tocar al mundo con amor, ver al mundo con amor, escuchar al mundo con amor, escuchar al otro con amor, abrirme al otro. Ese es el corazón que empieza a tener pensamientos, que empieza a ser consciente, porque tener pensamientos significa tener conciencia de lo que pasa en el mundo. Y eso es lo que nos viene dado por esas fuerzas crísticas que no son religiosas, que son realmente como fuerza, actúan como fuerza, y a mí me lleva a que yo te pueda mirar sin deseo, porque el deseo fue allá en el árbol, ¿no? Se abrieron los ojos y deseó. Ahora no, yo te miro porque tú me interesas. Y estas fuerzas que cayeron, ¿no? en el año fines del siglo XIX y principios del XX, entonces son unas fuerzas que son antagónicas al yo. Directamente lo que pretenden es que el yo no despierte a su propia realidad. O sea, que no se encuentre, el yo no toque con el yo. Y si tenemos 5 minutos lo puedo explicar, si no queda ahí... Sí, tenemos 5 minutos. ¿sí? Porque esto es importante. Nosotros hemos recibido una herencia cultural enorme. La humanidad, o sea, realmente tenemos que estar agradecidos a nosotros mismos, porque fuimos protagonistas de la propia historia, ¿no? Pero nos hemos dejado tantas cosas maravillosas para que podamos pasar este momento. Y una de ellas es, por ejemplo, el famoso calendario hebreo de 7 brazos. ¿Sí? Una imagen poderosa, ¿no? Donde si vemos el primero está unido al séptimo, el segundo está unido al sexto, el tercero está unido al quinto y el cuarto está solo. ¿Sí? Esto es una imagen de que realmente es la imagen del ser humano completo, ¿no? Su parte corporal, su parte espiritual y su parte yoica. Porque tomar al espíritu o al yo como el espíritu no es correcto, ¿no? El yo es mucho más grande que todo eso, porque el yo es una autocreación que se hace por esfuerzo propio. Entonces, de Egipto recibimos, por ejemplo, esas maravillosas imágenes, que hay muchas, pero como yo siempre digo, también tenemos que poder mirar lo importante, ¿no? Todo es importante, pero hay cosas más importantes. Y si uno se pregunta, ¿qué es lo que verdaderamente importante brindó Egipto a la humanidad? ¿Qué nos dio Egipto? Nos dio muchas cosas, ¿no? Uno puede decir, bueno, no, nos dio el Templo del Sol. Todo lo demás, comparado con el Templo del Sol, es algo de menor valor. Pero ¿qué es el Templo del Sol? ¿Cómo era ese Templo del Sol? ¿No? Que todos hemos visto en fotos, algunos han tenido la posibilidad de verlo en presencia,
lo que queda, ese templo del sol, primero es un frontis, ¿sí? Una pared, cerrado por todos los costados, no tiene más, y ese frontis tiene una puerta muy angosta, tiene 2 obeliscos al lado de la puerta, ¿sí? 2 obeliscos, que es la fuerza contraria a la pirámide desciende, el obelisco asciende, está quebrado en el horizonte, un quiebre, tiene forma triangular, y abajo tiene el escarabajo, que es el signo del sol. Eso es importante. Pero ¿de qué está acompañado? De una avenida de esfinges. Esfinges a los 2 lados, pero una avenida que puede ser 2 kilómetros de esfinges para llegar allí, ¿no? ¿Y después qué hay? Bueno, ahora seamos egipcios, nosotros, que estamos despertando una cualidad del alma, que es la primera cualidad de reconocernos como individuos, como seres independientes, porque hasta ese momento éramos gregarios, ¿no? La humanidad se ha desarrollado como una humanidad gregaria, pero empieza la individualización, porque si yo no me salgo de la manada, yo nunca puedo formar mi autonomía, ¿no? Necesito. Pero ¿cómo me salgo de la manada? De alguna forma tengo que tomar lo que verdaderamente el mundo exterior, que es lo espiritual, que trabaja sobre mí, así como el pensar trabaja sobre mi órgano del pensar, la luz trabaja sobre mi ojo, el sonido sobre mi oído, los sabores sobre mi gusto, los olores sobre mi olfato. También en mi alma, en lo íntimo de mí, se tiene que producir algo que de afuera me despierte. Y siempre, ¿qué se dice? Que el ser humano hubo que ser levantado como la serpiente. ¿Qué es levantar una serpiente? La serpiente vive en lo horizontal. Y si yo la pongo en lo vertical, ¿qué hago? Una recta, un yo. ¿Ah? Si la humanidad es gregaria, vive en lo horizontal. Las esfinges son formas horizontales. Ahora, en lo que yo esté en lo horizontal no puedo despertar mi cualidad yoica. Claro. No lo puedo hacer. Necesito salirme de esa horizontalidad. De esa masa, ¿sí? Claro. Ahora, cuando yo me salgo de esa horizontalidad, me pongo en una relación con las fuerzas cósmicas completamente diferentes. ¿Por qué? Estamos en lo horizontal. El sol, ¿dónde está acá arriba? ¿Cómo atraviesan los rayos del sol vertical a la cabeza del animal? De la nuca, ¿sí?, a la frente. Y las fuerzas terrestres son fuerzas gregarias, son fuerzas horizontales, lo genérico. ¿Cómo van por la columna vertebral del animal? Claro. Horizontales. Qué interesante, Rufo. ¿Cómo camina el animal cuando camina? ¿Por qué mueve la cabeza? O sea, quédate con la cabeza quieto. No, él mueve la cabeza. Ya. Ahora, si yo hago esto, y ahora no es el animal, es el ser humano en ese estado gregario de pertenecer a esa humanidad genérica, a la cual yo le voy a hacer este movimiento vertical. ¿Y ahora por dónde atraviesan las fuerzas solares? Por arriba. Por la columna vertebral. La columna. ¿Y por dónde atraviesan las fuerzas terrestres? Por la frente, por la cabeza. ¿Se entiende? Aquí tenemos la cruz. La cruz. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que el ser humano ha tenido que ser elevado de lo horizontal o de lo gregario a lo individual. Se ha convertido en un individuo. Pero ¿cómo logramos eso? Y ahora imagínense estos sacerdotes egipcios con esa enorme sabiduría que construyeron ese templo del sol, que construyeron esta avenida de esfinges, que construyeron esos 2 obeliscos, y ahora le decían al pueblo, en procesión una vez al año, ¿no?, camina durante esos 2 kilómetros y llénate del horizontal. Lo horizontal te está apretando, porque tú estás en el medio de la vida de esfinge, tú vas viviendo, tienes una vivencia de fuerzas que están actuando en ti. Al fondo tienes ese impresionante frontis del templo y esos 2 obeliscos que te dicen, no, yérguete. ¿Sí? Yérguete. O sea, es una tensión enorme. Sí. A medida que te vas acercando a ese frontis, vas experimentando cómo hay un cambio, ¿sí? Y ahora llegas al obelisco. ¿Y qué te encuentras detrás del obelisco? Una puerta angosta, así. Eso es un umbral. La pregunta es, ¿qué hay del otro lado del umbral? ¿Qué hay? Porque pasar un umbral, para todos nosotros, es una experiencia de umbral, es una experiencia de conciencia, de susto, de pavor, ¿sí? Sí. No es fácil.
Si no, recordémonos de niños cuando teníamos que pasar la puerta y no sabíamos que al otro lado había una personalidad a la cual nuestros padres nos hablaban de que tenías que ir a saludar, sí, y es que te temblaban las piernas, ¿no? Porque era muy fuerte. Bueno, esa humanidad era niña y tenía esa sensibilidad así, ¿no? Entonces, cuando pasa a la puerta del umbral, se encuentra en la cámara de las columnas vegetales. Los papiros, las palmas, ¿sí? El mundo de la vida misma. Siguen las puertas, ¿no? Pero entonces viene ahí y ahora al fondo, las puertas se van encontrando y al fondo del fondo, donde no se puede entrar, está la estatua de Horus, de oro, iluminada por un rayo solar. Horus es el símbolo del yo, ¿sí? Mi yo, que es Dios, yo soy un Dios, pero todavía que lejos estoy de mi yo, pero ya lo empiezo a percibir, ya empiezo a erguirme. Claro. ¿Sí? Bien. Entonces, ese yo que se va desarrollando es lo más valioso que hay en el universo. Hermoso. Y qué desafío es, y ese por esto los adversarios que nos están pinchando como en realidad como objetivo, ¿no? Para que esto suceda. Perdón, Rufo, que ya tenemos que ir cerrando, sí. Y hay unos mensajes. Hay unos mensajes de Amalia Micheli que dice, muy buen tema, gracias. Y Griselda González que dice, interesantísimo, se podría profundizar más. ¿Otro programa? Ah, claro, están pidiendo otro programa porque otro programa. Queda tan corto. Es increíble todo lo que estuviste explicando, Rufo, y me quedo con esto que dijiste, vamos a buen puerto. Hay que confiar, ¿no? Porque si bien está la IA y mucha gente está perdiendo el sentido común con la IA, esto que es el más común de los sentidos, pero me parece que es por ahí. Yo creo que, como vos dijiste, son pruebas y siempre vamos a poder evolucionar y ganarle a los adversarios. Sí, tenemos detrás de nosotros la fuerza positiva, la fuerza sexual más grande, pero nos tienen que apretar también para que nos despertemos. Exacto. ¿No? Escribe Elsa también, agradece un montón, bendiciones, gracias Elsa, gracias a todos los oyentes. Bueno, nos quedaríamos escuchándote todo el día, sí, Rufo, sí. Realmente. El Kiano dice, gracias Rufo, sí. Gran tema. Y realmente tenerte acá, y sos un libro abierto, realmente, toda tu trayectoria está a la vista. Y bueno, decir a la audiencia que, bueno, a partir del miércoles, jueves y viernes vas a estar en la Sociedad Antroposófica con estos temas tan interesantes sobre el Cristo, la voluntad. Y bueno, así que invitarlos. info@Sociedad Antroposófica, ¿no? Sí, el mail. Así que bueno, lo podemos poner en la descripción. Después lo ponemos en la descripción y te agradecemos un montón, Rufo, gracias que te acercaste hasta acá. No, un gusto que me hayas invitado y bueno, estamos para esto, para compartir y para informarnos y para realmente hacer este tipo de cosas que se escuchen también. Claro, y esto es ayudar también a la gente que está como reacia y que tiene temor a lo que va a venir. Dar esperanzas. Así que, exacto, dar esperanzas. Así Rufo, sos un esperanzador. Gracias, bueno, Rufo. Gracias a todos. Nos despedimos hasta el próximo lunes, Clau. Así es. Muy buena semana y bueno, nos vemos el lunes. Chau. Gracias. Chau a todos. Gracias, Rufo. Gracias a ustedes.